Venga, pues empezamos. Buenas tardes, gracias a todos por venir. En este caso nos renovamos con el tema de escultura, diálogos en la sede, debates en la sede y en este caso tratamos el patrimonio de la música. Contamos con tres participantes, tres ponentes que van a hablar, digamos, un poco de la época antigua de la música, como puede ser el tema del misteri, el tema del siglo XX con Óscar Esplá, y luego la modernidad y la actualidad en la música. Y sin más, empezamos. Venga, pues muchísimas gracias por venir, bienvenidos. Y a lo que siempre entendemos que es muy emocionante tener un público en la sala. Y bueno, pues empezamos con estos debates con Miguel Ors Montenegro, director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche, una cátedra que se dedica a estudiar la historia de Elche y sus autores, muy interesante. También ha sido patrono del Misteri de Elche y muchas más cosas que él nos dirá. Luego también con Pedro Carboné, es un pianista de prestigio y de trayectoria internacional, se ha pasado más de 3 décadas, ha vivido en Nueva York. Los críticos del Chicago Sun-Times lo tilda de músico fascinante, el Washington Post de artista importante, bueno, pues toda su carrera. Su versión de la suite ibérica de Albéniz también fue tratada por el crítico neoyorquino importante, verdaderamente única, saboreando la densidad y complejidad de sus texturas. Quiero decir, tanto Jesús Gómez como Pedro Carboné son pianistas, intérpretes. Bueno, en el caso de Pedro Carboné, pues ha grabado con importantes empresas como Naxos o Marco Polo y bueno, pues lleva 2 años en Alicante y es director y dueño del Hotel Almirante, y aquí lo tenemos para que nos hable de Óscar Esplá, que siempre lo ha llevado en su repertorio, en su programa, como a otros compositores españoles. Y ahora vamos con Jesús Gómez, también muy premiado, intérprete internacional, académico de la Academia Valenciana de la Música, catedrático de piano y vicerrector de la Escuela del Conservatorio de Música Óscar Esplá de Alicante, donde da el máster en Interpretación e Investigación Musical, intérprete también de Óscar Esplá y de autores tanto españoles como alicantinos. Y creo que ya estamos todos, ¿no? Bueno, pues empezamos a hablar sobre qué es la transmisión, qué es el patrimonio musical, ¿no? La transmisión de nuestros maestros, de los músicos, de la música, ¿no? Y yo creo que se abre aquí un debate como muy importante, partiendo de lo básico, ¿no? Como qué es... ¿Cómo se hace música? ¿Cómo se hace un creador? ¿Cómo se hace un intérprete? ¿Cómo se desarrolla un espectáculo como el Misteri d'Elx, que es un éxito de tradición y de patrimonio, ¿no? De supervivencia? Y bueno, pues empezamos por ahí. Bueno, buenas tardes, encantado de estar aquí, vengo de la contracapital, de Elche, y estoy encantado de estar con todos ustedes aquí, ¿no? Yo sé que mi amiga Emilia sí que ha ido a ver el Misteri, pero ¿alguien de ustedes ha visto el Misteri? Uy, entonces hablo estupendo, entonces. Bueno, pues yo les voy a contar algunas en muy pocos minutos, porque actuar al lado de 2 pianistas de talla internacional, pues uno lo que tiene que hacer es callarse inmediatamente, ¿no? Pero me gustaría decirles, por ejemplo, yo creo que lo definiría, saben que es... técnicamente se ha definido siempre el Misteri como un drama sacro-lírico, ¿no? Efectivamente, lo que tiene de drama, por ejemplo, yo he tenido el honor de ser patrono del Misteri y efectivamente las reuniones eran dramáticas, es decir, porque la ley del Misteri nos reunía a 10 personas nombradas por el Ayuntamiento de Elche, habitualmente de izquierdas, 10 personas nombradas por la Iglesia, habitualmente muy de derechas, y 10 personas por la Generalitat, dependiendo de la época, pues muy de derechas o muy de izquierdas. Imagínense una reunión de 2 o 3 horas, es decir, las discutíamos hasta de teología, ¿no? Entre personas de muy diferentes opiniones, ¿no? A mí, por ejemplo, se me ocurrió en una sesión decir que el Misteri tenía una carga antisemita y formaba parte de la historia del antisemitismo europeo, y un señor que yo tenía al lado, que era del Opus Dei, me dijo, ¿cómo te atreves a decir eso? Digo, hombre, mira cómo entran los judíos sin saludar, gritando, intentan llevarse el cadáver de la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, aparte de esas en fin, incidencias muy de pueblo,
yo lo definiría como el trabajo colectivo más importante que se ha hecho en la ciudad de Elche en los últimos 500 años, porque cumple 500 años, precisamente en 1523 es el primer documento que se conserva del Misteri. Como saben, en los pueblos hay también personas que dicen, no, 500 años son muy pocos, tienen que ser 800 o tal, ¿no? Bueno, los documentos confirman que se representa con seguridad a partir de 1523 y los documentos a partir de ese momento ya son más habituales, ¿no? Y les voy a dar unas cuantas cifras en conjunto, o unas cuantas fechas para que lo sitúen en el contexto de la historia de Europa realmente, ¿no? Bueno, les decía, el trabajo colectivo más importante que hemos hecho los ilicitanos y que lo hemos mantenido, goza de bastante buena salud, de unanimidad, es decir, hay una unanimidad respecto, cosa que no ocurrió en otras épocas, ¿no? Pero fíjense, los primeros documentos, 1523 y en los años siguientes. 40 años después viene el Concilio de Trento, que prohíbe taxativamente el teatro en las iglesias, ¿no? Y hay dos novedades en el siglo XVII muy importantes. La primera, que en 1609 el ayuntamiento, el Consejo Municipal de entonces, asegura la continuidad del Misteri porque paga los gastos, ¿no? Y eso ha llegado hasta el siglo XXI, ¿no? Es decir, si les interesa podemos hablar luego de cómo se financia una obra como es el Misteri, ¿no? De tal manera que después de esa fecha, que coincide con la expulsión de los moriscos, en 1632 hay un rescripto del Papa Urbano VIII que facilita o que permite la continuidad del Misteri, la continuidad excepcional de esa representación, de tal manera que otros misteris, otras obras religiosas de ese tiempo desaparecieron, pero no el Misteri, ¿no? A finales del siglo XVIII, un obispo, el obispo Tormo, muy importante en esta región, digamos, suprime la judiada por lo que tenía de escándalo y de cosa poco religiosa, y tenemos que llegar a 1924, cuando aparece la figura de Óscar Esplá, que es el que hace la reforma, la famosa reforma de Óscar Esplá de 1924, que yo creo que él recoge un Misteri francamente en decadencia, es decir, decadencia por muchos años de descuido, ¿no? Por ejemplo, si han visto el Misteri, nadie lee ninguna cuartilla, ¿no? Pues imagínense un Misteri en el que todo el mundo lee la letra que tienen que cantar porque no se la sabían, ¿no? Bueno, pues ese es el Misteri que cambia, de tal manera que el Misteri que han visto y que hemos visto todo y que disfrutamos. Yo, por ejemplo, no vengo aquí como experto, vendría casi como más enamorado de la fiesta que otra cosa, ¿no? Pero el Misteri que vemos es el Misteri que hizo Óscar Esplá. Él restablece la judiada, en cierta medida reordena desde el punto de vista musical, y lo que introduce son los interludios de órgano que dan paso de una pieza a otra, que es lo que habrán visto, y por tanto es el Misteri de Óscar Esplá, el que estamos viendo ahora. De hecho, a veces se han hecho reconstrucciones más bien arqueológicas de cómo podía ser antes de esa reforma, ¿no? Eso es en el año 24, y en el año 31, y no lo dicen los documentos, pero lo dice el sentido común, en 1931, ya proclamada la Segunda República, el Misteri es declarado monumento nacional. Y por lo menos muchos de nosotros pensamos que detrás está la figura de Óscar Esplá, que es director general de música. No lo hace solo con el Misteri, lo hace con un paquete, una serie de declaraciones de monumentos nacionales en las que incluye el Misteri. Por aquello de que hasta puede ser divertido de contar, imagínense en una ciudad laica, republicana y socialista, un gobierno de izquierdas, nombra o declara al Misteri monumento nacional. En el pueblo hubo mucha gente que no lo entendió. Y alguna mente privilegiada pues planteó una solución, por ejemplo, que el Misteri, en vez de representarse en la iglesia de Santa María, se representara en la Plaza de Toros, para darle un tono más laico, ¿no? Es decir, bueno, contar esto a veces hoy es complicado, porque detrás de eso hay nombres propios y quedan mal, ¿no? Y a partir ya saben ustedes que, como en todas partes, por ejemplo, el mismo día que se queman las iglesias en Alicante por la mañana, por la tarde se queman en Elche, y hay un cierto mimetismo en ese momento, ¿no? Es decir, 20 de febrero de 1936. Cuando acaba la guerra, el Misteri empieza a ser recuperado, y hay una protección absoluta por parte desde Elche, pero también desde Madrid, y
Y llegamos me salto al siglo XX porque la fecha siguiente es el 2001, que es cuando la UNESCO declara al Misteri Patrimonio Oral de la Humanidad, ¿no? Unos años después, 2006, la Generalitat hizo una ley, pues francamente, yo creo que no ha traído nada bueno, y lo que ha traído más bien son controles absurdos, ¿no? Y en estos momentos, por decirles algo que se está preparando, pues un compañero nuestro, Pablo Mas, un cineasta, está dirigiendo una segunda película. Hubo una estupenda película de una americana, de una inglesa, Woody Lavaez, que murió no hace muchos años, que hizo en el año 78 un excelente documental, por cierto, financiado con dinero norteamericano, de tal manera que, por ejemplo, si ven la película es muy divertido porque no salen los judíos son forasteros, porque una parte de la financiación de la película era, en fin, estaba feo, ¿no? Que fueran los judíos los malos de la película. Entonces se convierten en forasteros, y forasteros pues ya pueden ser de cualquier lugar, ¿no? Y ahora Pablo Mas y Manuel Gutiérrez Aragón están haciendo la segunda película que esperamos que pueda ayudar, sobre todo pues a una difusión que yo creo que, por ejemplo, se conoce muy bien en las universidades de todo el mundo, pero el nivel de conocimiento es muy pequeño, ¿no? Incluso en la ciudad de Elche, incluso en la Comunidad Valenciana, en España, y porque tiene unas circunstancias pues muy complejas, ¿no? Me preguntaba mi compañero cuándo se puede ver. Se puede ver los días 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto de cada año, y en los años pares en torno al 1 de noviembre, ¿no? Y en la Basílica de Santa María caben 1000 personas, punto y final, ¿no? Es decir, entonces, el Misteri ha viaja mal, viaja con dificultad. Representar el Misteri, yo lo he visto en Roma o lo he visto en Zaragoza, y no me gusta, ¿eh? Es decir, además me parece que es una mala solución, un mal apaño, ¿no? Es decir, prefiero escuchar un Misteri interpretado por la capella, vestidos de etiqueta, con 2 pantallas para que la gente vea lo que se hace en realidad, porque viaja muy mal, ¿no? Es decir, es una representación muy complicada. ¿Qué haces con los...? Por ejemplo, yo cuando lo vi en Roma, cualquiera que lo viera por primera vez no se entendía. Era muy difícil de entender. Por ejemplo, si está cantando un niño que representa a la María, y al lado está el cuerpo yacente de la Virgen, ¿no? Es decir, son 2 hermanas, es decir, podía uno interpretarlo aquello, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y bueno, y yo creo que es suficiente para empezar, y les puedo decir que no sé qué les pasó cuando lo vieron. Yo lo vi cuando tenía 15 o 16 años, me enamoré, y no he dejado de verlo desde entonces, ¿no? Fue una parte de mi vida, y espero, por ejemplo, si me muero y me cantan un Ternari, estaré mucho mejor muerto y mucho mejor enterrado, ¿no? En el caso de Elche. Nada más por ahora. Si hay alguien que quiera hacer un comentario o una pregunta sobre este tema, o pasamos después. Vale, como queráis. Sí, bueno, me toca este. Bueno, a mí me toca hablar de Óscar Esplá, que es lo que acabo haciendo siempre. Pero bueno, y entonces además sabe Guillermina, como he explicado perfectamente, que yo estoy en contra ya de hablar de Óscar Esplá, de escribir de Óscar Esplá, de analizar las obras de Óscar Esplá, de decir lo estupendo que es Óscar Esplá. Estoy harto de eso, porque lo que hay que hacer con la música de Óscar Esplá es escucharla. Es que no la escucho por ninguna parte. Entonces, ¿cómo vamos a pretender reivindicar la figura de un gran músico si no escuchamos su música? Es que es básico. Entonces, perdón, es que además tiendo a hablar bajo, y cuando me excito grito, entonces cuidado. Bueno, entonces a lo que voy. Entonces, el primer tema aquí es realmente presentar la figura de Óscar Esplá como músico en Alicante, que es donde más se le conoce. Óscar Esplá es la gran figura de la música española del siglo XX, junto con Manuel de Falla. Esto lo tenéis que entender muy claramente, porque no todo el mundo lo sabe. Lo sabemos los que tocamos a Óscar Esplá, los que bregamos con su música, y cualquier músico que entre en contacto con la música de Óscar Esplá ve las partituras y dice, ¿pero qué es esto? Es decir, unas texturas de sonido. Estoy hablando, evidentemente, la música que yo toco es la de piano, porque soy pianista. Realmente la gran música de Óscar Esplá es la música sinfónica.
Es decir, Esplá es el gran sinfonista español junto con Manuel de Falla. El sinfonismo español pues empezó a principios del siglo XX, con Falla, Esplá, Guridi, Turina. ¿Me oís bien? Sí. Y de ellos cuatro, bueno, de los que había, realmente los más importantes son Falla y Esplá. Pero Falla y Esplá están aquí y el resto están aquí, ¿eh? O sea, no es que sea... Esto lo tenéis que entender, porque yo vivo en Alicante desde hace 2 años, pero he estado muy relacionado con la ciudad y he estado muy relacionado con la familia de Esplá, con su hija, con su música, y realmente me da la impresión que aquí pues a Óscar Esplá se le considera como una especie de gloria local. No sé si estoy a lo mejor... Totalmente. Tenemos poca gloria. Como una gloria local. Es un señor que componía música además basada en el folclore levantino, el folclore alicantino, que lo que nos pasa a los músicos, y estoy hablando pues también a los estudiantes de conservatorio hoy en día, a los que empiezan las carreras, en España la música española no se toma en serio. Es así. Entonces el que está estudiando piano pues tiene que estudiar Chopin, Beethoven, y más modernos pues Ravel, en fin, quiero decir, pero en la música española no te dedicas a ella porque en realidad luego no te va a servir en tu carrera internacional. Todo esto es una falacia. Porque luego al final si eres un pianista español y tú lo sabes, lo que te pide la gente por todo el mundo es tocar música española. Yo me hinchaba a tocar música española en Estados Unidos, y he incluido a Esplá siempre en mis programas, que es a lo que vamos, que es lo que tenemos que hacer. Es decir, Esplá no hay que escucharlo en un festival especial, Esplá dedicado a Esplá, o en una celebración de los músicos alicantinos. No, Esplá hay que tocarlo con Falla y con Albéniz. Ahí tiene que estar. Es que es el sitio que le corresponde. Pero es que además es que él tenía ya este sitio a principios del siglo XX en España. Yo no sé si conocéis la historia de Esplá, tampoco me quiero repetir, pero muy brevemente. Él es del 86, o sea, tiene 14 años más que el siglo, es que así se le coloca enseguida, ¿no? En el año 14 o en el 15 se le hacían homenajes en la residencia de estudiantes de Madrid, con toda la generación del 27, considerándole el nuevo gran músico español, junto con Falla. Él iba con Falla a los sitios, al estreno del Pájaro de Fuego, lo cuenta el propio Esplá, que dice que son los únicos que aplaudieron, porque el resto está hablando del estreno del Pájaro de Fuego en Madrid. Entonces, pateó todo el mundo, menos Esplá y Falla, que claro, se dieron cuenta de lo que era la obra, ¿no? Y como él le llamaba a Stravinsky, decía, Stravinsky era un compositor, era un inventor de música. Bueno, si empiezo a hablar de Esplá, entonces vamos a centrarnos aquí en la historia. Entonces, él se fue en el año 36, él estaba trabajando para el Gobierno de la República, él estaba de presidente de la comisión, no sé cómo se llama esa comisión, del Consejo Nacional de Música, que es la primera vez que el Gobierno intervino de alguna forma en los asuntos musicales. Él estaba muy preocupado con la educación de los niños, de los jóvenes, él creía que la educación musical era básica y tenía absolutamente toda la razón. Y mucha de su música está basada en temas en temas infantiles, en temas populares, que es un poco parte de lo que nos hace pensar a veces que a lo mejor no sea un músico serio. Óscar Esplá estaba obsesionado con la armonía. Aquí no sé cuántos hay aquí de músicos o que puedan entender lo que estoy diciendo, pero bueno, era la época del atonalismo y del dodecafonismo, y Óscar Esplá decía que la tonalidad tenía que estar ahí y seguía jugando un papel importante, como hicieron muchos otros músicos en el resto del mundo. Entonces, claro, cuando Bartók estaba basando sus nuevas inspiraciones armónicas en los cantos populares húngaros y rumanos, o Kodály y toda esta gente que nos parecía muy bien, pues entonces Esplá, en vez de buscar la inspiración en los cantos populares rumanos, pues lo hizo en los cantos populares levantinos, como inspiración, pero eso no le convierte en un compositor de obras exclusivamente de aquí, como si dijéramos, ¿no? Entonces esa es un poco la falacia que hay con él. Bien. En el año 36, cuando estalla la guerra, él tiene un cargo importante en la República y entonces se va por motivos, le invitaron a un concurso en Bélgica, se fue allá y se quedó.
se quedó y dijo, bueno, esta historia de la guerra civil, bueno, pues durará unas semanas o lo que sea, me quedo aquí, como ya no duraba tanto, o sea, como ya no era tan corta, pues se llevó a su mujer, a sus hijos y se instalaron allá en Bruselas, y estuvieron allá viviendo pues desde el 36, pues no sé si hasta el 50 o una cosa así. Entonces la desgracia es que esto forma parte de por qué a Esplá no se le toca, que hay que entenderlo. Es decir, Esplá ya tenía que vivir de algo, porque el gobierno de aquí ya le estaba bloqueando los fondos, una vez que ya se instauró el nuevo régimen y lo que fuera, a él los fondos no le llegaban, porque había sido republicano por la razón que fuera, porque además él no tenía ninguna afiliación política, o sea que es que además encima pagan justos por pecadores. Entonces a él se le ofreció un puesto de crítica musical en Le Soir, que es el periódico de Bruselas más importante, pero esto era después de que habían invadido Bélgica los nazis. Durante la invasión de los nazis, pues alguien le propuso hacer crítica musical. Entonces él cogió el trabajo porque necesitaba el dinero, pero musical y artísticamente no tenía nada que ver con las ideologías nazis y los compositores, que ellos naturalmente los compositores judíos, pues evidentemente no se podía hablar bien de ellos, y él mantuvo siempre su posición, con lo cual siempre les cayó a los nazis como muy mal, claro, porque además era un tío que venía de la República Española, por lo tanto era enemigo. Bien. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se van los nazis, pues entonces llegan los de Le Soir y dicen, todos los que han colaborado con los nazis a la calle. Y el pobre señor Esplá resulta que acabó, como digo siempre, en el lado perdedor de dos guerras, de la Guerra Española y de la Guerra Mundial. Y entonces en el año 50 o 52, no sé, porque las fechas a veces están a principios de los años 50, él volvió a España, bueno, pues porque el régimen en aquel momento pues estaba tratando de recuperar intelectuales y bueno, pues trajeron a Esplá. Y entonces Esplá, que se había ido con 50 años, volvió ya con 60 y tantos, o sea, no estamos hablando que se fue a Bélgica de joven, ya era mayor, ¿no? Y digamos un poco que cuando llegó aquí, pues el pescado ya estaba vendido, digamos de alguna forma, ¿no? Pues esto es una conjetura mía, pero vamos, hablando con familiares, pues lo veo muy claro. El genio, que ya le considerábamos un genio en los años 20, se fue, y ahora aquí hay otra cosa ya montada. Y aquí el compositor del régimen soy yo, fulano y mengano. Y ahora vuelve el genio de los años 20. Pues mira, ¿sabes el qué? Que no hay sitio para ti. Un poco eso es lo que creo que ocurrió con Esplá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sus obras no se tocan, no hay ediciones buenas, no hay una serie de motivos por lo cual la música de Esplá pues ha quedado de alguna forma en segundo plano, cuando era ya reconocida a principios del siglo XX. Y fue reconocida mientras él vivió en Bruselas, estrenó, a él se le comisionaron obras que las escribió cuando estaba la UNESCO le encargó una sonata, él estrenó la Sonata del Sur en Bruselas, en fin, no hablar de obras musicales porque entramos ya. A lo que voy es que él ya tenía un nombre que se le quitó, digamos. Entonces, mi punto aquí es que no vamos a conseguir nada de Esplá hasta que no podamos escuchar su música. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tocarla, los músicos la tocamos, pero ¿qué es lo que nos pasa? Y lo hablo en primera persona y seguro que se aplica también a Jesús como colega mío. Pues que los músicos queremos que nuestro esfuerzo rinda, ¿vale? Entonces, tú coges una obra que todo el mundo sabe que es muy difícil, la tocas estupendamente y todo el mundo, ¡ay, qué bien, qué gran pianista, que te aplica! Coges una obra de Esplá, que son complejas, las obras de Esplá son complejas, incluso las más simples, juegan con colores en el piano, con muchas cosas, son obras complejas, son obras que cuesta encontrar buenas digitaciones, son difíciles de memorizar, no tocas una obra durante un tiempo y luego la vuelves a tocar y no te van los dedos a los sitios, es una música complicada de tocar. Entonces, entre que es complicada de tocar y que como la gente tampoco la conoce, tampoco la aprecia, pues no lo programas. Y entonces pues es una pescadilla que se muerde la cola. Porque como no lo tocamos, pues entonces la gente no lo escucha. Como la gente no lo escucha, pues tampoco piden escuchar Esplá. Y como consecuencia, los editores que controlan las ediciones, pues tampoco se molestan en hacer reediciones o en tener las partituras más disponibles, porque total no las compra nadie. Entonces estamos en un círculo que esto no se acaba nunca. Entonces yo ya no quiero escuchar, vamos, estoy hablando un poco, pero ya no quiero ver más estudios de Esplá, ni monográficos sobre la gran figura de Esplá. Escuchemos la música de Esplá de una vez por todas.
Entonces, bueno, pues cada uno pues podemos aportar nuestro granito de arena, pero vamos, a mí me parece ridículo, sí, ridículo realmente, que en 50 años, que Esplá se murió en el 70, en más de 50 años, no se haya hecho nada. Y cuando digo no se haya hecho nada, pues bueno, vamos a ver, el dinero público está para suplir las deficiencias del mercado. Entonces, pues resulta que si el mercado libre no ha conseguido poner a Esplá donde le corresponde, pues entonces creo que tendríamos que utilizar parte de nuestro dinero público, en vez de en muchas de las cosas en las que los gastamos tontamente, pues en hacer algo sobre la obra de Esplá. Yo qué sé, subvencionar a los editores, porque las obras de piano, por ejemplo, se pueden encontrar, pero cuesta mucho tiempo. Tuve que comprar una cosa de Esplá, la tuve que pedir a Inglaterra y tardaron un mes en traérmela. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo a lo mejor amigos que, oye, tal, a mí me encantaría darle Esplá a mis alumnos y tal, pero es que no encontramos las partituras. Digo, sí, buena suerte. Se hizo aquí una integral de la obra de Esplá para piano el año pasado, que colaboramos tanto Jesús como yo, y no estaban las partituras. Claro, es que estamos empezando a construir la casa por el tejado. Pues eso es un poco el punto. Entonces quiero que le deis vuelta a eso y estamos haciendo cosas por cambiar esto. Pero a mí me parece, pues sí, me parece vergonzoso que no se haya hecho nada desde las instituciones públicas que hay aquí, tanto a nivel de aquí como a nivel del gobierno regional. Tenemos un músico que es que hablamos del patrimonio musical alicantino. Es que la obra de Óscar Esplá no es del patrimonio musical alicantino, es del patrimonio musical universal. Obviamente. Y español. Entonces tampoco tenemos una obligación nosotros de hacerlo, pero puesto que nadie se da cuenta, pues entonces digo yo que nos corresponderá a los que estamos aquí en Alicante explicar a la gente quién es Óscar Esplá y emplear nuestro dinero público en eso. Yo lo veo muy claro. Bravo. Bueno, pues esto es lo que... ¿Alguien quiere aportar algo? Continúa. Al final. Bueno. Buenas tardes y en primer lugar muchas gracias por asistir a este acto, a todos ustedes, y muchas gracias a Eduardo y a Guillermina por organizar estos debates que faltan en Alicante y que tratan sobre nuestra situación cultural, en este caso sobre el patrimonio musical. Yo creo que es necesario que la sociedad piense qué hacemos con lo que tenemos y con nuestro patrimonio, en este caso musical, ¿no? Yo quiero aportar algo de positivismo a todo esto, si no vamos a irnos de aquí con muy mal sabor de boca. Y es verdad que hay que reivindicar una serie de actividades y de interés por las instituciones públicas y privadas, que no olvidemos que también existen las instituciones y entidades privadas, y durante mucho tiempo, y aquí un señor que trabajó en eso, la obra social de la CAM, antigua CAM, se implicó mucho en publicaciones, organización de conciertos, y actualmente tiene ese legado de Óscar Esplá. Pues bueno, ese tipo de instituciones también tienen que jugar un papel, pienso yo. Lo han jugado en nuestra historia y tienen que seguir jugándolo en el futuro. Pero bueno, por no perderme, por aportar algo distinto sobre la figura de nuestro patrimonio en torno a Óscar Esplá, pues recordar también que Óscar Esplá, es cierto que bueno, cuando volvió del exilio se encontró con una España cambiada que no le supo aceptar pues determinados comportamientos anteriores, pero en Alicante sí que tuvo un gran prestigio, porque no olvidemos que Óscar Esplá creó el Instituto Musical del Sureste entonces, ¿vale?, por la antigua Caja de Ahorros del Sureste de España, si no recuerdo mal que se llama así, o se llamaba así, que es el germen del actual Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá. Es decir, si este señor no hubiera montado aquel instituto por una institución privada o bancaria en ese momento, una caja de ahorros, perdón, pues igual no hubiéramos tenido un conservatorio aquí, porque ese conservatorio, teniendo el Conservatorio de Murcia al lado, que tenía un gran prestigio, y el de Valencia, pues bueno, quiero poner en valor que este señor en el año 58 creó ese conservatorio, ya venía con un par de años antes la gestión y bueno, gracias a esa aportación tenemos un germen educativo académico de más de 50 años que sigue produciendo unos músicos a toda la Comunidad Valenciana y a toda la ciudad. No solamente creó un conservatorio, en ese conservatorio de la calle San Fernando, que aún sigue el centro profesional elemental,
se organizaron numerosos conciertos, numerosas conferencias donde asistieron los mejores músicos de España, no sé si del régimen, pero sí de los de más calidad, desde Xavier Montsalvatge hasta Frédéric Mompou. Quizás no vinieron los que estaban más allegados a otros sistemas o otros sectores, pero eso no importa. O sea, Esplà creó aquí un gran germen cultural musical en su momento. Se organizó posteriormente un concurso de composición que llevaba su nombre, nacional primero, internacional también, un concurso de interpretación que luego desapareció por las cuestiones políticas de turno, porque es verdad que hay que hacer una crítica a todos estos, bueno, vamos a hablar de los partidos en general, para no personalizar, pero aquí se ha construido y se ha destruido con una facilidad tremenda. Y yo creo que si se hace un concurso de composición Manuel de Falla en Cádiz o en Granada, no se lo cargan así como así. O un concurso de poesía Miguel Hernández, que últimamente está muy reconocido por todas las instituciones políticas, lo cual me alegro, porque yo soy de la Vega Baja y me alegro que Miguel Hernández esté al mismo nivel que García Lorca en Granada o Alberti en Cádiz, ¿no? Pero con Esplà no ha pasado eso. No obstante, por aportar el punto positivo, yo sí que creo que hay que seguir haciendo publicaciones y que hay que seguir intentando reeditar partituras, hombre. No, porque si la gente joven que investiga o que tocamos, o los que vienen, ¿no?, porque ya no somos tan jóvenes, no les mandamos un mensaje de que hay que seguir tocando, investigando y preocupándose por ese repertorio, como a mí me lo han transmitido, si no ponemos esas obras en los conservatorios a nuestros estudiantes, nosotros los primeros, los de Alicante, tú vas a París a estudiar, te ponen música francesa, tú vas a Andalucía a estudiar, te ponen música andaluza, tú vas a Cataluña, no te digo nada, pero hasta en Extremadura te ponen compositores extremeños, ¿no?, y incluso obras obligadas. Aquí no. Aquí no fa falta hacer eso. No hace falta porque ¿para qué vas a estudiar a ese, no? Y digo Esplà, no quiero decir ya si me voy a Rafael Rodríguez Albert, o me voy a don Tomás Rocamora, o me voy a Joan Enric Canet. Eso no hay que estudiarlo, hombre, teniendo a Ravel. ¿Qué vas a estudiar tú a Tomás Rocamora? O a Antón Roig, el seudónimo de un compositor de Orihuela, que nadie conoce seguramente ya, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que hay una falta de valorar, de divulgar, de difundir y de preocuparnos por nuestro patrimonio musical en concreto. A pesar de ello, que hay que reconocer que tanto el Institut Valencià de Cultura o el mismo Instituto Gil Albert también tiene una serie de publicaciones en su revista Canelobre, o la Academia Valenciana de la Música, de la cual yo soy parte, también se realizan una serie de reediciones de partituras. Creo que hay que aprovechar ese tipo de foros y de instituciones para solicitar subvenciones y solicitar fondos y mentalizar a esas personas que dirigen esas instituciones para que vuelvan a preocuparse por nuestro patrimonio. Porque si no lo hacen ellos, si la sociedad no presiona, y la sociedad somos todos, no solamente los músicos o los que estamos ocupando algún cargo, pues los políticos sí tienen mucho donde escoger, porque hay mucho patrimonio. Y encima, no voy a entrar en ese tema, pero es Alicante. Y desde Valencia, pues bueno, pues antes se publicará un texto de Palau que uno de Esplà, por muchos motivos, y no quiero sembrar esa semilla, pero esto es verdad. O sea, tú vas a ver lo que se subvenciona en Valencia al año y se subvencionan muchísimas partituras y muchísimas grabaciones de compositores y también de otros estilos musicales, ¿no? Porque el patrimonio musical, y acabo brevemente, no es solamente la música clásica, claro. Patrimonio musical son nuestras bandas, que hay para hablar de 50 debates de estos. Nuestro patrimonio musical son las corales, con una gran tradición en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestra región, comunidad autónoma o como queramos llamarle, ¿no? Los creadores contemporáneos actuales de música, no solamente, a mí es que esto de música culta contemporánea me da grima esa denominación. Voy a llamarle música actual, o sea, música de cine. Don Luis Ibar está aquí, perdón, con lo cual eso es música también actual, es patrimonio nuestro ya es patrimonio. La cançó valenciana es patrimonio, o Raimon es patrimonio, el pop es patrimonio, y la ópera que componga mañana quien sea es patrimonio ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a los grandes iconos que tenemos, el misteri, que eso es más importante de lo que parece y de lo que podamos abarcar a nivel musicológico. Eso es tremendo lo que tenemos ahí, y creo que falta divulgarlo más porque faltan más representaciones. Algo que está tan cerrado ahí, en cofre, con las llaves ahí cerradas en el cofre de los secretos, y
y que además la nueva ley de la Generalitat Valenciana, en lugar de ayudar a que eso sea como más democrático todo, y ahora se ha visto la elección del mestre de capela, todo se ha convertido en el concilio, en la fumata blanca del Vaticano, pues hay que reflexionar también sobre eso. Pero yo creo que hay que apoyar esto y que hay que mentalizar a la sociedad y presionar a las instituciones públicas y que se implique también las instituciones privadas y que haya una ley de mecenazgo que también pues, estimule esto. De momento nada más. Gracias. ¿Queréis intervenir, por favor? Yo creo que hemos tenido tres temas. No sé si tenemos un... Espera, Eduardo. Es que si no, no se graba. Que como está en streaming... Si no, no se graba. Al hilo de lo que se nos ha dicho, la sorpresa no existe, puesto que, como ya hemos oído, la figura de Óscar Esplá, la gente se desentiende, habla, pues sí, hay una avenida de Óscar Esplá, a veces dicen, sí, creemos que hay un conservatorio superior de música Óscar Esplá. Él lo elevó de instituto musical a conservatorio, cuando le fichó la Caja de Ahorros, que entendió que sí, que era una gran figura de la música. Antonio Ramos Carratalá, en honor suyo lo digo. El instituto se había creado antes sin la figura de Esplá, pero Esplá lo elevó a categoría de conservatorio. Y lo elevó a muchas más categorías, ¿no? Reconocimiento internacional en muchos aspectos, porque divulgó la existencia de él. No, me llamó la atención que recientemente creé una web, se hizo eco de ello el periódico Información y reprodujo, entre otras cosas, en la doble página relativa al archivo sanchezmonllor.com, reprodujo la portada o la primera página de El misterio de Elche, manuscrito por Óscar Esplá, que era el texto que él emitió por Radio Elche en 1935, son 15 cuartillas. Se destacaba aquello, yo dije, bueno, pues de Elche se interesarán, yo lo prestaré y verán qué es lo que dijo Óscar Esplá en Radio Elche en 1935. Ni una llamada, ni interés de nadie, ni un correo electrónico, nada en absoluto. El desentendimiento, incluso por aquellos que aman el misterio. Comprendo que no todo el mundo lee el periódico, Información, pero en este caso pues me sorprendió, me sigue sorprendiendo, y dije, bueno, habrá. Siempre se ha dicho efectivamente, y no añado nada que no hayáis dicho vosotros, que efectivamente la música de Óscar Esplá es compleja. Su hija Amparo decía, era un perfeccionista, corregía sus partituras, en ocasiones eso producía cierta fatiga en el SIG y en la Unión Musical, no querían reeditar por si las volvía, pero ha faltado realmente el impulso de entidades que hayan promocionado actualmente, y gracias a una gestión que hace años, en fin, perdóneseme la vanagloria, recuperé de la finca de Rualla un montón de partituras. Las partituras están prestadas, no en propiedad de la Fundación Mediterráneo, están prestadas por la familia en un contrato de comodato, pero esas partituras, por ahora, salvo alguna gestión que sé que está en marcha y que no concreto, por razones de secreto de quienes me lo confidenciaron, están ahí adormecidas, no se hace nada, están sin vida. O sea, realmente la creación musical de Esplá no tiene el eco que debiera por parte de una entidad que está obligada, porque la génesis de esa entidad es una obra social que tenía que ser en beneficio de la sociedad, propulsando valores de sus intelectuales. Pues nada, está ahí, lo digo en desdoro claramente de esa fundación, que no responde a los fines que dice tener. Si hay alguien aquí, puede trasladarlo donde sea, y yo defenderé esta postura mía. Y es un punto más de ese desentendimiento, por llamarle suavemente, que se tiene respecto a esa gran figura que fue Óscar Esplá. Y bueno, nada más, era eso, era corroborar que efectivamente lo que se ha dicho lo he entendido perfectamente, sí. Gracias. Bueno, en principio, efectivamente, es como tú dices, y bueno, yo estoy haciendo cosas a este respecto. Puesto que nadie hace nada, pues las estoy haciendo por mi cuenta. Dime. Sí. Perdón, un dato más.
editar. Me sorprendió enormemente, primero, que incluso conseguir una relación clara de todo lo que se había editado no era fácil. Cuando supe que Hispavox, la editora de música, era la que había editado parte de sus obras importantes, me dirigí a Hispavox. La sorpresa es que una señora veteranísima allí durante muchos años me dijo: uy, esto ya no se edita desde hace un montón, pero yo, dice, cuando me jubilé, me remitieron a ella, cuando me jubilé, visto que el interés aquí solo era la música pop y demás, conservé las matrices, las planchas originales, se llama matrices, ¿no? Sí, sí. Sí, las matrices grabadas. Se recuperaron las matrices y con Antonio Iglesias revisándolo, se editaron en un soporte que algunos tendréis de tres álbumes con motivo del aniversario de su nacimiento y muerte, coincidiendo con el 10 de la muerte y 100 del nacimiento. Y eso luego se llevó a Compact Disc. Sí, y están, todas las grabaciones están en YouTube. Si las buscas... único que y después sé que el señor Carboné también editó una grabación de unas de sus obras, aunque sí, no la, bueno, yo grabé las obras importantes de él a finales de los 90 en Nueva York y salió por todo el mundo. Pero esas realmente, las grabaciones que está usted comentando, estas de Hispavox, es una desgracia que esas sean las únicas grabaciones que haya de obras de Esplá, como La Nochebuena del Diablo, como La Sonata del Sur, que son las obras maestras de él, y son grabaciones que se hicieron en aquellos años con unos medios que no tienen nada que ver con lo que era. Entonces, claro, si tú quieres escuchar la obra de Esplá, te remites a esas grabaciones, a unas grabaciones que tampoco son las mejores del mundo. No, pero con buenos intérpretes, eso sí. Sí. Isabel Penagos, Orquesta Nacional. Perdón. En fin, O sea, no estoy criticando. Hispavox, lo que pasa es que era una época donde las grabaciones eran lo que era. Hispavox era una grandísima casa de música, no lo olvidemos, en su momento. Nacional, no es Deutsche Grammophon ni Philips, pero Hispavox era... Grabar con Hispavox no lo hacía cualquiera en España, y menos en música clásica. Pues o sea que, claro, eso, entre que no es fácil de... Luego se hizo con la reedición especial esta, con la colaboración de Alberto de Antonio Iglesias, perdón, que ha sido un gran estudioso de la música española y en particular de Óscar Esplá. Sí, él era una gran y ha estado muy vinculado a Alicante también. Sí. Pero claro, lo ideal sería que eso se difundiera más y se estimulara más grabaciones. Tenemos orquestas para grabar, ¿no? Es que es lo que falta. Tenemos orquestas en Alicante para grabar Esplá y músicos para... Pero claro, no me voy a pagar yo la grabación también. Ese es el punto, que no hay grabaciones modernas. Cuando decía yo una desgracia, no estaba criticando las grabaciones. Que los intérpretes son... Que estoy hablando de la calidad y de que tengamos que depender de unas grabaciones de los años finales de los años 50. Y pues de la calidad que se hacía en aquellos. Eso es la única referencia que hay de Esplá. Si queréis escuchar Esplá, eso es lo que hay. Sí, Alberto del Puello también. Eduardo del Puello, perdón, tocado ahí también. Bueno, sí, pero por ahí hay una grabación perdida de La Sonata del Sur que me llegó el otro día de casualidad, que sé quién estrenó la obra. Pero vamos, estamos hablando de grabaciones de los años 50, de los años 60, pues estamos en el siglo XXI, en 2023. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? El gran sinfonista español, y que para escuchar sus obras tengas que recurrir a unas grabaciones que no están ni muchísimo menos todas, una cantidad de obras de él que no están grabadas por nadie, entonces nadie puede escucharlo. Entonces, mi punto aquí es, insisto, que es pues que si queremos resucitar la pintura de Varela, pongo por caso, pues aquí están las pinturas. No estarán donde deben de estar, pero las podemos ver y podemos hacer un libro, hacer fotos y decir, qué pintura tan estupenda. Pero la música de Óscar Esplá, ¿dónde está? Porque la música es unas instrucciones que están guardadas en una cajita. Entonces te enseñan la caja y dices, aquí está la música de Óscar Esplá, sí, pero yo quiero escucharla. Pues alguien tendrá que abrir la caja, montar la partitura y tocarla. Es que no es como un cuadro o una escultura que se queda pintado. Claro. Y es que pienso que el público del siglo XXI no es el público de los años 50, y a lo mejor tampoco, por unir las dos cosas, tampoco es el público que va a la iglesia de Santa María, ¿no? De la Asunción, perdón, de Elche, ¿no? El público del siglo XXI quizás requiera, por supuesto, mejor calidad que lo que hay grabado en YouTube, porque oír esas grabaciones es sufrir, porque sabes que te estás perdiendo el 90% de toda la complejidad de ese autor sin saber música. Pero vamos, pero quiero decir, a nivel de formato,
la gente joven sobre todo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo en el siglo XXI, el Misteri es un éxito porque tiene siglos, ¿no? Y se conserva y se mantiene y la gente sabemos que es un tesoro y lo apreciamos y vamos a verlo aunque sea minoritario, ¿no? Pero ahí está. Óscar Esplá, su música es reconocida por grandes intérpretes, o sea, así es, que y las obras de la época temprana de él, perdón, antes de irse a Bélgica, es un lenguaje que es, porque una de las quejas, por decirlo de alguna forma, pues que el lenguaje de Esplá, el lenguaje de Esplá más avanzado, pues es a veces difícil de entender. La estética de él, las armonías, hay que tener, hombre, si las escuchas varias veces empiezas, yo siempre digo que la música de Esplá son como estos dibujos de ordenador, que te pones a mirar y mire usted durante un minuto y aparecerá un simpático delfín, y entonces hace, y dices, pues eso es la música de Esplá. Lo que es evidente en otras músicas, esa tercera dimensión de la música, que en Mozart, en Beethoven, en los clásicos es evidente, pues en Esplá, como en otros compositores de su época, naturalmente no es lo único, pues está muy escondida. Y a veces una primera audición no es suficiente. Pero las obras iniciales de él sí que son perfectamente entendibles. Y luego quiero hacer un punto sobre lo que has dicho, Jesús, que hablabas del interés de las nuevas generaciones. Efectivamente, a mí me han llegado por ahí pues un pianista que ha hecho el máster con la sonata española de Esplá, pero no solamente ha hecho el máster y ha hecho un estudio, es que el tío lo ha tocado y lo ha grabado. Oye, con dos narices. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el joven, el músico con talento, me da igual que tenga 16, 18, 20 años, cuando entra en contacto con la música de Esplá, se da cuenta que vale la pena, hay algo que le dice dentro que vale la pena. Y se siente frustrado porque cómo es que nadie conoce esta obra. O sea, que se hacen. Sí, claro. O sea, claro. Y se sigue tocando, claro. Existe ese interés y es muy loable. Y eso es lo que hay que promocionar, claro. Sí, yo ahí hacía también una especie de reconocimiento de que quizás nosotros los docentes, como yo soy profesor de piano también, pues deberíamos también de programar más y de inculcar más y de divulgar más esa música. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hago yo en mi conservatorio de Alicante, pues ¿quién lo va a hacer? ¿No? Ahí también pues dono mea culpa de que, bueno, quizás divulgamos. Antes se hacía más, En los años 70 y 80 eso estaba ahí un programa de estudios obligado, tenías que hacer una obra de un compositor alicantino sí o sí. Ahora todo eso, pues como tampoco hay programas y todo es más difuminado, esta globalización tan maravillosa nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Pero creo que también hay que reconocer que yo, empezando por mí mismo, a nivel de académico, porque a nivel de tocarlo yo lo sigo tocando. Yo la semana que viene tengo que tocar en Portugal y lo voy a tocar Óscar Esplá, y voy a tocar Rodríguez Albert, y voy a tocar Montpou, y voy a tocar Falla, y va en ese grupo. Porque, como has dicho antes, cuando uno va al extranjero no va a tocar Beethoven, va a tocar música española, que es lo único que... Porque además es lo que sé hacer, mejor o peor. Claro, y si no te queda más remedio. Y música alicantina, que tampoco es que la conozcan, porque la conocen quien la conoce. Como aquí, quien conoce a Poulenc, ¿no? Poulenc a lo mejor no lo conoce nadie, es un gran compositor francés que ha hecho un montón de música de cine y fue un gran pianista y músico en los años 20 y 30 y tiene más de 2.000 composiciones. Pues se va diluyendo con el tiempo, Francis Poulenc, ¿no? Pero bueno, que hable el público y que opine, pienso yo, sobre qué piensan, sobre que... Una vez una persona me dijo que Esplá era un señor del autobús 22 que acababa una avenida y poco más sabía sobre Óscar Esplá, ni siquiera que había una avenida. El autobús sí lo sabía, ¿no? Curioso. Curioso. Incluso músicos que desconocen, personas que han ocupado puestos importantes de la música, que son musicólogos. Me ocurrió hablando con un director de un conservatorio importante de España, ¿no? Estaba hablando tal, porque la gravedad de la armonía y tal, porque el tema en Esplá, pues las armonías hacen como una especie de fuerzas de gravedad. Es muy, bueno, quiero decir, a mí yo lo veo así, ¿vale? En general en la música, ¿no? Bueno, estábamos hablando de esto de la fenomenología esta de las atracciones, de las armonías. Y digo, entonces a ti, digo, la música de Esplá, y digo, te tiene que fascinar. Dice, no la conozco. Y digo, ¿qué? O sea, no has oído nunca nada de Esplá en tu vida. O sea, es verdaderamente alucinante, ¿eh? Y luego otro punto también, perdona, ya paro, esto es un poco más pianístico, pero yo personalmente considero que las obras de Esplá, las más simples de todas, le obligan al alumno de ese nivel
a sacar recursos sonoros del piano, porque la música de Esplà, las armonías son tan sofisticadas que si te limitas a tocarlas de arriba abajo no se entiende. Es como según qué tipo de cosas que hables, pues no las puedes decir hablando así todo el rato, tienes que estar modulando y si el lenguaje es complicado, pues las modulaciones en tu voz pues tienen que ser más grandes. En Esplà ocurre así. Para justificar muchas veces armonías o resoluciones o frases, no te queda más remedio que buscar, si tienes un talento musical, estoy hablando de los jóvenes, tienes que encontrar el color del piano, el color de la nota que hace que eso tenga sentido. Y eso te obliga a desarrollar unos recursos, concretamente en el piano, y yo lo digo porque cuando yo empecé a grabar Esplà y a tocar Esplà en serio a mis 30 y tantos años, pues desarrollé unos recursos de sonido en el piano que yo no tenía. Sí, te desarrolla que no tenía. El color, que se llama. Claro, Sí. porque dices, bueno, es que para que esto suene bien, aquí hay que hacer muchas cosas. Y entonces desarrollas un montón de recursos y luego resulta que te pones a tocar Mozart y dices, madre mía, lo que se puede hacer ahora con todo esto. Sí, así está claro. Por eso digo que tiene un papel importante. Sí, de pero formación. a lo que vamos, si tú le dices a tus alumnos, tenéis que aprender esta obra lo que sea y tienen que andar pasándose las fotocopias porque no pueden comprar las partituras porque están editadas no sé dónde, pues es que ya dicen, mira, oye, cómprate esto que lo venden ahí. El año pasado, sabes que Ese hicimos un ciclo en el auditorio, en el ADA, sobre una especie de casi monográficos, no pudimos hacer toda la integral porque también hay bastante repertorio, y fue así, y lo hicimos. Yo hice un programa ahí con alumnos del máster del Conservatorio Superior, que hicimos un programa íntegro de Óscar Esplà, y las partituras no eran partituras que nos enviaran Masek Sig o la London o UME, la Unión Musical Española, era un PDF que te envían por un ordenador. Espérate a ver si encontramos el PDF y te lo enviamos, que a ver si conseguimos el PDF. Me lo pidieron a mí. Entonces, puede ser incluso que yo vaya a mi conservatorio ahora, a la biblioteca, y digo, ¿dónde están todas las partituras de Óscar Esplà aquí? Editadas, no fotocopias. Y tampoco estén todas. Otro mea culpa, que entono. ¿Cómo puede ser? No lo sé, estoy hablando de una hipótesis, pero me da la sensación de que igual no. También sé que en los años 70 estaban todas allí. Y muchas en manuscrito. ¿Dónde están esas partituras? No lo sé. Y usted sabe también por dónde voy. Y cuando se hizo el traslado de un centro a otro y se separaron los centros, otros sitios, esto es como las casas cuando se van vaciando de los antepasados, ¿no? Pues en esos momentos desaparecen muchos papeles. Ya te dejo, Luis. Hola. El Sennheiser. La verdad es que dan ganas de salir corriendo a escuchar Esplà después de escucharos a vosotros. Pues menos mal, es de lo que se trata. Está claro, ¿eh? Bueno, me encanta escucharos, sinceramente, y más cuando yo estaba estudiando también en este conservatorio Óscar Esplà y tuve la desgracia de que el año que iba a entrar a estudiar con él falleció, ¿no? Ha sido como una espinita que me quedó ahí. Así que me encanta escuchar que la memoria sigue viva y que, desde luego, invito a que las grabaciones sean en las mejores calidades posibles y, sobre todo, una reflexión. Me consta que Jesús es un profesional progresista abierto a las tecnologías, a las nuevas tendencias, y me parece muy importante hacer la reflexión de que tenemos un patrimonio, es verdad, y que al fin y al cabo los creadores trabajamos sobre ese patrimonio. Es decir, todo lo que sabemos es muchas veces en parte de lo que hemos aprendido. Y la capacidad de transformarlo, pues como me pasó en la banda sonora de Sagitario, de Molina Foix, que está basada en temas del Misteri d'Elx, todo en célula. La pila, esto está en rojo. Bueno, seguimos, aguanta la pila. Y entonces lo bonito es que el patrimonio, que es de lo que estamos hablando aquí, que no sé, está temblando, creo. Pues vente aquí, Luis. Está temblando, sí. Que el patrimonio no se identifique con algo antiguo, con algo obsoleto, claro. Que pasemos a una línea que el patrimonio actualice. Disculpad que os asalte aquí, pero las cuestiones técnicas. Hola. Que el patrimonio se actualice precisamente a través de revisiones, que tengamos la capacidad, hemos hablado mucho de la era digital, de tener este patrimonio en formato digital actualizado al alcance de todos para que pueda ser un motivo de inspiración y de generación de nuevas creaciones, ¿no? Basadas en y chupando de este patrimonio. Entonces, en ese sentido, desde luego,
lo hemos hablado a veces, quedan enseñanzas modernas, artísticas superiores que no están desarrolladas, como puede ser la música de cine, videojuegos, músicas digitales, de composición por medios digitales. Entonces, todo esto son tecnologías que sería fantástico también poder... Yo sé que a la primera que tengamos la oportunidad le echamos la zarpa. Puedo decir que ahora vengo de una reunión donde hemos podido hablar con el ministro Iceta y nos ha garantizado, y su secretario de Estado de Cultura, nos ha garantizado que estas enseñanzas artísticas superiores que hemos pedido, las del audiovisual, no van a poderse establecer inmediatamente en la próxima revisión de ley, pero sí se han comprometido a abrir una ventana en la que se comprometen a desarrollarlas a renglón seguido. Así que, bueno, con el mazo dando, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es importante, ¿no? Que tengamos este concepto de, primero, mantener en la digitalización todo el patrimonio, recuperarlo de todas las maneras posibles. En esta mesa se ha hablado de ello. Y que sirva también de material de actualización, de revisión y de nueva creación, ¿no? Porque eso es importante. Estamos de acuerdo, sobre todo también, por puntillar eso, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Porque además, si está todo digitalizado, partituras, grabaciones, supone un acceso democrático para todo el público. Todas las personas de cualquier condición social, edad y donde sea, puede pinchar y llegar y ver todo eso ahí. Y eso al final es el fin, porque, bueno, además de representarlo, tocarlo y demás, ¿no? Pero si eso no está, si tú no puedes entrar y pinchar y ver algún libro de Pío Baroja y eso está encerrado no sé dónde, pues ya puedes hacer artículos de investigación sobre Pío Baroja, ¿no? Y lo que comentabas de los PDFs, efectivamente, organicé el concierto de la Academia de Cine con Radio Televisión Española. Ellos, todas las partituras de suites que se hicieron originales para el concierto de los compositores, se fueron a una empresa que digitaliza las partituras, las mete en un formato de tablets que tienen los músicos de la orquesta, las reciben para los ensayos, pero son autodestruidas después del concierto. Hay un compromiso, son autodestruidas en las tablets, o sea, para que quede el archivo, esto que hacía Óscar Esplá de ir con las partichelas y después recogerlas para que los editores o no les copiaran continuamente las partituras y él perdiera su valor, que era yo soy el dueño de la partitura y puedo alquilarlas, ¿no? Lógicamente, el derecho de autor. Entonces, esto ha llegado a este nivel, ¿no? Y es genial, ¿no? Dices, no es que dices, te doy el PDF y ya lo tengo, no, es que se autodestruyen, tiene la obligación la empresa. Y sale humo de la tableta. Sí, no, seguramente sale alguien allí. El problema es que tenemos tantas anécdotas que contar que al final no podrán hablar ustedes. En torno a eso que hablas, que me parece fantástico, y esta es la otra anécdota, que creo que me la contaste tú, pero ha pasado en muchas, que la Orquesta Nacional, por ejemplo, no interpretaba la música de Óscar Esplá porque estaba en manuscrito. Y esto te lo dijo Pedro León. Sí, y eso lo cuenta Pedro León, concertino de la ONE muchas veces, ¿no? Si la música de Óscar Esplá estaba en manuscrito y ya esos músicos en los años 50 y 60 leían manuscrito, los de ahora manuscrito no saben ni lo que es. Y a mí se me han negado. Con lo cual, se niegan a tocar, entre otros motivos, esa música. Bueno, si fuera tradición oral sería más fácil, claro, pero Esplá de tradición oral es complicado, ¿eh? Muy complicado. Porque Esplá es un dictado de Esplá y no lo pillo ni yo. Es música muy compleja, pero es curioso que por falta de esa digitalización, esa modernización de las partituras, una orquesta como la Orquesta Nacional de España no interprete la música de Esplá. Pero no solo con la música de Esplá, pasa con muchos más. Hay que agradeceros todo lo que estáis haciendo. Yo ya he dicho lo que tenía que decir y es vuestro turno. Yo quiero volver a reivindicar la festa. Por ejemplo, me llamaría la atención, fíjate, voy a daros algunas cifras. La festa es deficitaria, es decir, por ejemplo, si hay 2 representaciones en agosto y en noviembre, se pierde dinero. Es decir, la mayor subvención que recibe la festa es el Ayuntamiento de Elche, que creo que está, no me acuerdo las cifras exactas, pero en torno a 120.000 euros lo que pone al año el Ayuntamiento, y luego hay 2 subvenciones, una de la Diputación y otra de la Generalitat, en torno a 40.000 euros, ¿no? Bueno, es el chocolate del loro, es decir, de tal manera que no se puede hacer nada más que poner en marcha las 2 representaciones y punto, no hay labor de difusión posible ni nada. Por ejemplo, a mí me llama la atención
la dejadez de funciones de la Diputación. Nosotros en los pueblos, no sé si habéis oído esa expresión, nosotros hablamos de la Diputación Municipal de Alicante, ¿no? Porque es verdad que son 200 años, hay que darle más tiempo, ¿no? Pero en los últimos 200 años no nos hemos enterado mucho de la Diputación. Pero bueno, y lo de la Generalitat, y ya hablamos de muchos años, ¿eh? Es decir, bueno, no estoy hablando solo de un partido o de otro, es decir, me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que, por ejemplo, no se pueda utilizar pues un canto como el Ternari, que son 3 cantores de la festa, que se les puede llevar a cualquier parte. Yo no les he... creo que a los porreros no les han invitado nunca, jamás, ¿no? Es decir, lo más importante que se hizo en Barcelona en el año 92, Moni Misteri, fue una exposición espléndida. Y bueno, hemos vivido de algunas generosidades. Por ejemplo, recordaréis las películas de Carlos Saura, por ejemplo, que utilizaba un par de ellas se utilizó el Misteri, o por ejemplo a Lluís Llach, ¿no? Que también hizo un trabajo espléndido de difusión del Misteri a través de alguna de sus canciones, ¿no? Pero en ese sentido, en el caso de la Generalitat Valenciana, clama, ¿no? el desinterés para rentabilizarlo, ¿no? O sea, para hacerlo suyo y para poder llevarlo a una difusión que nos llama la atención, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy difícil encontrar un buen artículo sobre la festa en un periódico, es decir, aquellos que llamamos creadores de opinión, pues yo además lo busco habitualmente a ver si alguna vez sale algo. Hay que irse muy lejos en el tiempo, ¿no? Gerardo Diego, José María Pemán, es decir, escribieron mucho sobre el Misteri, pero ningún autor reciente pues le ha prestado atención. Y para eso, y es verdad, ¿no? Es verdad que tiene un público muy fiel. Es decir, a veces a mí me llama la atención que cuando voy a una representación veo la misma gente sentada en el mismo sitio, ¿no? Llevamos siempre que podemos a nuestros amigos. Ha cambiado mucho también. Ha cambiado, por ejemplo, Elche tiene conservatorio. Sí. Claro, eso ha transformado el Misteri, ¿no? Porque el Misteri se cantaba por zapateros, por médicos, ahora los niños que cantan en el Misteri, en general, muy frecuentemente ya tienen formación musical, ¿no? Y eso claro, de hecho, tú conoces a José Antonio Román, era un profesor de canto, ¿no? Sí. Es decir, claro, ¿qué significa la declamación del Misteri, que se interpreta en latín y en catalán? Pues, claro, ha mejorado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo simpático, los cantores cantaban facta, es una palabra que se utiliza, entonces les venía mejor decir fanta, porque así no se les olvidaba, ¿no? Y salía la fanta en un texto en latín, ¿no? Entonces, no sé, es decir, es un trabajo que echamos en falta, ¿no? Es decir, el trabajo en los colegios. Por ejemplo, hoy sería muy sencillo hacer una representación virtual que se podría enseñar todos los días del año, es decir, mediante tecnologías que están al alcance de la mano. Nosotros en Elche, en el Museo de la Festa, enseñamos el Misteri con un PowerPoint que tiene unos 40 años ya de... Fijaos cómo ha mejorado el PowerPoint, ¿no? Pues seguimos poniendo el mismo PowerPoint cuando se inauguró la Casa de la Festa, que creo que es del año 90, ¿no? O un poquito antes, quizás, ¿no? Bueno, pero seguimos reclamando la dama, que ya sabéis que sí, porque es una pérdida de tiempo monumental, y tenemos un Misteri que lo tenemos en la ciudad, que no hay que reclamarlo, y parece que se nos olvida, ¿no? Un ejemplo como Óscar Esplà, que recupera un patrimonio de hace 500 años, o sea, un moderno, porque Óscar Esplà en el año 24 era un moderno, era un vanguardista, sí. O sea, es como hoy en día un chaval que no sé, que esté haciendo arte conceptual y reivindique a Varela. Claro. Quiero decir, es así, sí. ¿No? Y no sé, el otro día escuchamos una conferencia de Avenida Lesper, la crítica esta de arte tan polémica, que dijo que el arte tiene 40.000 años, ¿no? Si tú oyes a Mozart, tú estás oyendo una música contemporánea, actual, porque realmente tú eres actual y estás interpretando esa música como eres tú, ¿no? La recreación o la interpretación. O sea, en Alicante tenemos ese ejemplo maravilloso de Óscar Esplà que se mete dentro del Misteri
¿Y esto Sí, cómo lo podemos trasladar a nuestra realidad? Hay una aventura más que yo no la he comentado antes. Tiempo. La festa se graba en Hispavox, precisamente en 1960, ¿no? Y el que dirige esa grabación es Óscar Esplá. Y introduce una polémica fantástica que todavía hoy se discute en Elche, que es que en vez de utilizar a un niño que hiciera el papel de la María, utiliza una soprano, ¿no? Entonces, claro, eso fue un sacrilegio que no se nos ha olvidado, ¿no? Y que claro, el disco se oye estupendamente. Sabéis que, claro, el problema de los niños que cambian de voz es pues que va por cosechas, ¿no? Es decir, hay años espléndidos y años en que al niño, pues al pobre, pues no se le oye regular, ¿no? Es decir, pensar además que son representaciones el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿no? Y podría contar barbaridades. Es decir, por ejemplo, mirar el problema de cantores que cumplen 80 años y quieren seguir cantando, porque si les quitas el misterio los matas, ¿no? Es decir, es un zapatero jubilado que empezó a cantar a los 22 años y con 80, claro, y la manera en que pues intentan aguantar, y a algunos les va a dar un patatús en la misma representación, porque claro, es decir, es que les tiene que dar, se tienen que poner seriamente enfermos para que les digan, mira, te estás jugando a la vida aquí con el calor que hace y todo esto, ¿no? Es decir que, pero bueno, en eso, lo que pasa que sí, que ya os digo que yo también soy muy optimista porque hemos hecho poco, pero tenemos algo tan grandioso que es muy fácil mejorar y mejorar y mejorar. Y en ese sentido sí que hay una unanimidad absoluta. O sea, es decir, a nosotros el misterio no está amenazado con cambios políticos, es decir, hay auténtica unanimidad respecto al valor que tiene, ¿no? Por lo menos en el pueblo. Sin duda. Bueno, yo quería hablar un poco de la palabra de un no experto en música, pero que de alguna manera, yo con 8 o 9 años, yo pasaba los veranos en Sax, en el pueblo de Sax. Y entonces, al lado de nuestra casa había una especie de espacio donde se tocaba la banda del pueblo. Entonces a mí me dijeron, bueno, a ver si puedes acceder allí, ¿no? Y a mí me hizo ilusión entrar allí. Fui probando algunos instrumentos y al final me dieron el tambor. lo cual no llegué a tocarlo nunca, ¿no? No he tenido nunca facultad para ello, sin embargo sí que he tenido oído y la satisfacción de ser de gustarme muchísimo la música, ¿no? Yo recuerdo que una de las composiciones que se tocó en su momento era El pájaro de fuego, de Stravinsky, en aquella época. O sea, estoy hablando seguramente del año 61, 62 o por ahí. Y yo, pasado el tiempo, pensé, ¿cómo es posible que un maestro de una compañía de música tan pequeña, ¿no?, tocara a Stravinsky, ¿no? Y sin embargo yo creo que son los directores los que de alguna forma impulsan esa nueva música y la hacen contemporánea, ¿no? Y sobre todo hablar sobre el tema de las bandas, que quizá tú puedes dar mayor información de cómo funcionan las bandas, cómo se crean. Van al conservatorio. Sobre las bandas puede aquí hablar un compañero que tenemos, que es músico, que tiene Pues un venga, clarinete ahí, pues venga. que es catedrático, bueno, que lo presento yo, ya lo lío. Bueno, ya que tengo aquí a un compañero del conservatorio, catedrático. Bueno, buenas noches a todo el mundo, director. aunque yo con la voz que tengo, la verdad es que el micro tampoco me hace mucha falta. Aléjate. Pero bueno, sí, bueno, yo soy Francisco José Fernández, soy compañero de Jesús en el Conservatorio Superior. Soy de aquí de Alicante, soy de Petrel, en realidad, pero he estado gran parte de mi carrera la hice en Granada hasta que me pude venir aquí hace unos años. Y bueno, esto es un compromiso, me han metido en un compromiso. A ver, las bandas, yo nací en el mundo de las bandas y las bandas forman, dijéramos, se podría decir que forman ese tejido invisible muchas veces, pero imprescindible, que mantiene todo en funcionamiento, porque, bueno, los pianistas no tanto, la cuerda que ahora empieza a ver algo, pero cuando yo empecé, yo tengo 49 años, cuando yo empecé era algo muy, muy anecdótico, que saliera alguien de cuerda, aunque la había también, pero muy anecdótico. Al final, los músicos profesionales que hemos salido de aquí, casi todos nos remitimos al mundo de las bandas. Pero, sin embargo, en el mundo de la cultura, de la alta cultura, podríamos decir, o de la industria,
en donde se mueven las cosas, por decirlo de alguna manera, las bandas cuentan poco. No cuentan, incluso entre los propios compañeros a nivel profesional, las bandas se ven como algo de aficionados, y claro, en cierta manera son de aficionados, pero también tenemos una banda profesional aquí en Alicante, y me consta que es una de las mejores de toda España. Y es triste ver cómo muchas veces no se le ha dado la importancia ni se ha valorado como se debe de valorar. Incluso yo recuerdo años atrás, cuando yo era estudiante, hubo incluso ataques directos y se intentó desguazar cuando todavía no había ni aquí ni orquesta. Eso creo que al final, esto es una humilde opinión, creo que se remite a una realidad que subyace un poco a esta zona. En realidad estamos hablando de recuperar Óscar Esplá, que coincido en el 100% que es un músico que está justo por detrás de Manuel de Falla, y no mucho por detrás. Es que está a la par. Exacto, y no muy por detrás. No se pueden comparar, pues porque son músicos muy distintos, pero... Es un músico que creo que tuvo la mala suerte de que, bueno, como tú has explicado, te hablo de tú, no nos conocíamos, pero tuvo la mala suerte de perder 2 guerras, como has dicho, de volver a España, y sí que es cierto que, si os fijáis, todas las grabaciones, todo el reconocimiento que tuvo Esplá en su momento fue de finales de los 50, principios de los 60, eso formó parte, eso está estudiado. Hay musicólogos que han estudiado todo ese proceso de recuperación de Esplá, y eso formó parte un poco del contrato que él firmó con el régimen. Vale, entendido. Para volverse, él puso sus condiciones, porque también él no comulgaba con el régimen. Evidentemente. Habría sido republicano, sí, pero no era de izquierda. Él no tenía una ideología política que yo sepa. Era más bien apolítico. Estaba él era un trabajando para la República porque le necesitaban y fue allá. Y el régimen se valió de él. Pues ahí está. Porque era una figura de pues ahí está. Eso es. El régimen se valió de él y él, en cierta manera, pues también se valió del régimen. Pero lo que le ocurrió es que después de eso, los mismos compositores, yo sé que aquí hay algunos, no digo los que están aquí, pero la generación del 51 lo borraron del mapa, es lo que estoy diciendo simplemente por una cuestión, porque estamos hablando de un país en el que falta infraestructura. Seguimos teniendo una falta de infraestructura brutal, y en Alicante todavía más. Falta infraestructura, lo digo como una crítica constructiva, Estamos en un marco universitario, yo soy doctor también, pero me tuve que doctorar en Granada, en música, porque aquí no tuve la oportunidad. Falta, teniendo 2 universidades, y creo que bastante decentes, en la provincia, no tenemos los estudios de musicología en la universidad, sí en el conservatorio, menos mal. Ni de historia del arte tampoco. Por ejemplo. ¿Cómo vamos a poner en valor todo este patrimonio que está, y no solo de Esplá, hay mucho por estudiar, que no conocemos ni nosotros? No tenemos medios para hacerlo. Pero luego la industria es que ya no es en Alicante, es que ha desaparecido. Estáis hablando de Hispavox, pero es que Hispavox no existe. Unión Musical Española no existe, es una filial de una multinacional inglesa. Por eso cuando pediste la partitura te tardó un mes. Sí, claro, y viene de UME, con las certificados de UME, de la Unión Musical Española, claro. Te la envían de Inglaterra y dices, también es triste que tenga que pedir las partituras de Esplá en Inglaterra y que tenga que esperar un mes. La cuestión es que todo eso, yo lo interpreto, yo soy muy pesimista, al contrario de Jesús, en este tema. Todo eso son síntomas, para mi forma de ver, de que hay algo que no funciona, que no está estructurado dentro de nuestra sociedad. Nuestra sociedad, hablando de los aspectos culturales. Hay algo que no termina de encajar y que no hemos sabido. Yo ya con mi edad ya me empiezo a sentirme responsable también, ¿no? Porque no soy ya tampoco un chaval de 20 años. Pero que no hemos sabido en los últimos 30, 40 años, no hemos sabido estructurar para que crezca. Quizá porque la política se mete de forma muy destructiva en medio de todas las cosas. Perdona que te diga, y no es aquí por dármelas de nada, yo he vivido 30 años en Estados Unidos y es una suerte que la política no tenga nada que ver con la cultura.
No, tiene que dinero, ser. Dinero, vamos a ver, dinero público hay muy poco para arte en Estados Unidos. Tienes el National Endowment for the Arts, que te dan unos grants, hay poco dinero, pero no depende de quién está arriba, sino del valor de lo que tú estás ofreciendo. Nosotros hemos pedido grants en Estados Unidos, la organización mía, para hacer cosas de música española, lo valoran y si interesa suelta el dinero, pero no tiene nada que ver con quién esté. Es que es lo que no entiendo aquí. No quería decir que la política la política tiene que estar presente, porque está presente en todos los aspectos de la vida. Lo que tiene que ser tiene que tomar una postura limpia, neutral, a eso me refiero. Y valorar las cosas por su propio valor. A eso me refiero, que dependa. Claro. Y ahí hay cantidad de cosas que si los que estuvieran a cargo de este tipo de cosas tuvieran un poco más de cabeza, porque es que yo lo que veo, y perdonad, pero como soy español, pues me siento que tengo libertad para criticar a mi propio país, es así. O sea, lo que no puede ser es que aquí siempre en los puestos culturales pongan al que no sabe de nada más. Sí. Al que no sabe de nada más. Ya, pero por eso antes yo he dicho que además de las instituciones públicas, que están para eso, porque para eso pagamos impuestos, sabiendo que España y Europa en general, Francia, 3/4 de lo mismo. Aquí más pones el caso de Estados Unidos y te digo y Reino Unido y poco más, porque en Europa y en otros medio mundo la cultura está totalmente teledirigida por los poderes públicos, porque si no se les escapa a la sociedad. Gracias a la cultura, por otro lado, por aquello de ser positivo, que yo cada vez quiero serlo más, si no termino suicidándome, y no quiero estimular a eso, pues gracias a esos poderes públicos, en los 57 años que tengo yo, he visto cómo se han creado pues unos grandes instituciones que se han convertido en monstruos endogámicos y tal, pero que han hecho películas de cine, que han hecho modernizar el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real, que estaba cayéndose cuando hice a Madrid por primera vez, el Teatro de la Zarzuela lo mismo, y no puedo seguir. O sea, el plan de auditorios y de museos y de orquestas y de universidades que se han hecho en España en los últimos 40 años no los podemos negar, y lo ha hecho la política. Aquí no ha llegado ningún empresario ni ninguna fundación. Hay excepciones, claro que sí, pero están en el Real y están en esas cosas. No llegó ningún empresario alicantino a hacer un conservatorio superior, no llegó ningún empresario de la provincia a hacer un auditorio, ni ningún empresario alicantino llega a hacer una grabación de la obra de Esplá. Entonces no le echemos la culpa solamente a la política, porque la sociedad, empezando por mí, no ha llegado y ha dicho vamos a hacer un crowdfunding, como se diga esto ahora, para hacer no sé qué. Y esto no le podemos siempre echar la culpa al poder público, votamos y quitamos al que esté, pero ¿y los demás que están durmiendo en su casa diciendo qué mal va el cine en España, que no va la gente al cine? Pero claro, patrocina el ICO, patrocina la Junta de Castilla, la noche, los girasoles, no sé qué, y empiezo a ver ahí subvenciones, digo, si no hubiera ninguna subvención no habría cine en España, ¿no? Y bars, ¿es así o no? Y si no hubiera subvenciones públicas, ¿cuántas orquestas había en España? Porque ¿cuántas orquestas públicas o compañías de teatro privadas? Bueno, compañías de teatro privadas hay más. Así van los pobres, que ahora van 2 personas, no en representación. Monólogos y diálogos. Ya no esas compañías de teatro que yo veía de pequeño, 30, 40 personas en un escenario. Las zarzuelas no se pueden representar ya, solo quien paga. La ópera no te digo nada. Deficitarias pocos. Entonces, de acuerdo, que se ha gestionado mal políticamente, probablemente, pero no olvidemos que gracias a la política tenemos muchas cosas, mejor o peor llevada, ¿no? Y gracias a la política, dejadme que cuente un disparate porque me viene a cuento. Tenemos 2 universidades públicas a 20 kilómetros de distancia. ¿Sabéis lo que significa pagar 2 rectorados a 20 kilómetros de distancia? Es decir, es una estupidez enorme, ¿no? Es decir, una facultad de Derecho en Alicante, en Elche se puede estudiar en 3 sitios Derecho, ¿no? Es decir, hay una facultad de Derecho en Alicante, otra en Elche, falta Torrellano. Yo reivindico una facultad de Derecho en Torrellano para que no se tengan que desplazar los pobres estudiantes de Torrellano a Elche o Alicante, con lo lejos que está. Es decir, por Dios, ¿cómo vamos a tener orquestas? Es otro tema. Sí, ya ponen la música, que es un disparate. Y decir esto, yo lo digo aquí porque estoy fuera de mi pueblo, pero si lo digo yo esto en público en Elche, me matan. Es decir, pero ¿cómo te atreves por favor? Y eso son 3 líneas del boletín oficial de la Generalitat, una universidad, una facultad, y se acabó. Es decir, porque estamos tomando el pelo a los ciudadanos y estamos haciendo un absoluto disparate de tirar el dinero público de manera
increíble, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, pero Permitirme... el músico se tuvo que ir a Granada y aquí no hay historia del arte. Y hay 2 Ni universidades. musicología, ni programa de doctorado en música. Y ahora va Carmen. Estoy totalmente de acuerdo. La crítica que hago yo a la política no iba en la línea que tú dices. En esa línea yo estoy de acuerdo. Claro. La política ha conseguido muchísimas cosas, pero también se ha cargado muchísimas otras. Aquí teníamos un festival que yo llegué a conocer de música contemporánea que era referente. Era referente en España, sí, señor. Por eso lo quitaron. Los mismos que lo crearon... Y lo trajeron aquí por Óscar Esplá, además. Los mismos que lo crearon lo fagocitaron. Cuando cambiaron las personas... La política es así, Paco. La política crea y destruye. A ver, Carmen, tú querías intervenir. Bueno, ya hace rato que quería intervenir porque yo pienso que efectivamente hay un mal de fondo siempre en todas estas cuestiones y yo siempre reivindico que el mal, ahora hablamos de la política, no está en qué es lo que pasa ahora, sino qué es lo que hemos estado haciendo en nuestra enseñanza, los enseñantes, los que hemos estado en las instituciones, para llevar a las jóvenes de ahora, a las generaciones actuales, permitir que todo esto pase y además pasar nosotros también de ello. A mí me extrañó muchísimo cómo la figura de Óscar Esplá, y creo que alguna vez lo he hablado contigo, pues no, yo llegué a Alicante a vivir y entonces además incluso tengo un poema en que reivindico la figura de Óscar Esplá y de Varela, porque tampoco... Entonces, estoy siempre reivindicando que todos nuestros males provienen de la educación y formación. Si en las escuelas de música no se les dice ni quién es, si en el Misteri no se explica y se hace además unos folletitos para que el pueblo ya no sepa que esa música que van a oír y que no oyen, porque yo estaba ahí en el Misteri y ya lo único que me pasó es que me mareé y me caí de calor y me tuve que salir porque en agosto tú sabes cómo es aquello. Entonces, si además hiciera un panfletito que no cuesta, que eso es diciendo esta música que vas a oír y le explicas a la gente, si tuviéramos esa conciencia de formación, desde los pequeñitos hasta los mayores, entonces el pueblo llano, que somos todos, que no sabemos música, pero nos interesamos por las cosas. ¿Y por qué nos interesamos? Por las cosas que otros nos llaman al interés. Si nadie te dice que eso existe, no le ves el interés. Si nadie te dice que Óscar Esplá es dificilísimo, tal, que es muy importante, tú no lo sabes, porque no estás en ese mundo. Pero si alguien que sí que está cultivado en esto me lo hace saber, ya me interesaré y la juventud se interesará, porque las cosas son circulares y unas buscan a las otras. Y como tú bien dices, y me alegro que haya estado en Granada, yo como granadina soy muy amante de toda esta... En Granada tenemos también una base cultural y musical, no tanto como en la Comunidad Valenciana, porque en la Comunidad Valenciana hay mucha cultura musical, mucho más que en otro cualquier sitio, precisamente pues por las bandas. Por las bandas, precisamente por las bandas. Y entonces a mí me sorprende que no haya esa otra parte, que no se trascienda de ahí a otros niveles. Eso siempre como extraña aquí en esta tierra, como nueva, entre comillas, pues y creo que es una labor del profesor del instituto, de la escuela, del conservatorio. Lo que tú dices, es que mis alumnos tienen que tocar esto, porque sí, porque en vez de empezarle a enseñarle por aquí, pues le empiezo con una obra más simple, pero de un autor. Y eso es... Yo no soy ni pesimista ni optimista, simplemente digo que tenemos una gran preocupación porque hemos tenido una gran dejación de funciones durante muchos años. Y eso es para mí siempre el caballo de batalla, educación, educación, educación. Y luego, la política es necesaria, pero un pueblo formado sabe que le tiene que exigir a sus políticos, porque ellos no están más que para ganar elecciones, no están para complacer a la música o al arte o esto. Ellos están para ganar elecciones y al mismo tiempo, como tú bien has dicho, es que se han hecho muchas cosas, claro, se hacen grandes auditorios. Fíjate que lo que se hace es mucha obra,
Mucho hospital, pero no se meten médicos. Mucho auditorio, pero no se contratan a músicos, ¿vale? O sea, ellos están también para favorecer a un cierto tipo de esto, pero para eso está el pueblo, para exigir. Pero si un pueblo que no está formado no puede exigir, entonces, no tiene esa necesidad. Y entonces, eso es todo un compendio del que tenemos que ser conscientes. Sí. Si aquí por lo menos hay un núcleo de personas que ya son conscientes de ello y que tenéis medios y conocéis el tema, pues lo que tenemos que hacer los demás es empujar y apoyar. Y ya está. Y entonces hay unos que saben y los otros pues que le empujan al carro. Y creo que eso sí que sería... Sí, pero eso es... Sí, Guillermina, pero eso es fácil y difícil. Yeah. Es muy difícil si no se convence, pero cuando hay unos núcleos muy concretos que pueden hacer una especie de presión social, yo creo que las cosas se consiguen. Y las cosas se consiguen trabajándolas. Hombre, este foro es para eso. Por eso estamos ya. Que ese es mi punto de vista. Y perdonad que quizás me he extendido demasiado, pero llevaba tiempo pensando en que, bueno, os quería decir vosotros que sabéis de estas cosas. Los que somos legos, pues estamos aquí nada más que apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Sí. Yo quería muy brevemente comentar en lo que has dicho de las bandas. Como yo no soy de aquí, pues yo no estoy acostumbrado. Perdón, no estoy acostumbrado a que haya bandas tan buenas y tantas. Y tantas, sí. Y tantas. Yo recuerdo una vez que toqué aquí en el principal y era un día que desfilan todas las bandas de Alicante y pasaban todas por delante. Yo estaba en el camerino cambiándome para salir a tocar, hice mi concierto, estaban pasando bandas. Hice el concierto sin parar. Yo me fui a tocar, acabé mi concierto y cuando me voy a cambiar seguían pasando bandas. Digo, pero ¿cuánta gente hay aquí que toca? Sí. Y entonces eso no es una... Pero es que eso es muy importante, es que quiero decir, estabas hablando... Para mí eso es una base de... O sea, todo chaval que está en ese momento tocando en esa banda no está con el Facebook o no está jugando con lo que sea. ¿Es así? El tejido invisible. El tejido que tú has hablado. Para mí las bandas son fundamentales. Sí. Y todos sabemos, los que vamos tocando por ahí en las orquestas europeas, la mitad de los vientos son siempre valencianos. Siempre. Tú siempre que vas a los vientos siempre te encuentras valencianos. Y yo me hace gracia cuando escucho aquí pues la orquesta de la universidad, las orquestas que hay por aquí, ¿cómo suenan los vientos? Dices, es que claro, es que están acostumbrados a tocar todos los días, a desfilar, a no sé qué, y dices, qué vientos, y dices, madre mía, no podéis hacer lo mismo con las cuerdas, que es lo que faltaría, pero eso es una cantera de músicos, pero ¿de qué forma? Eso no existe en otras partes, Entonces eso lo tenéis que conservar. Lo que pasa es que lo que habría, yo desconozco totalmente el mundo de las bandas, o sea, hablo de lo que tú me has dicho y de lo que yo he podido ver, pero ese es el caldo de cultivo, ahí es donde puedes aprovechar y decir, ¿te gusta tocar el clarinete? Pues mira, pues hay unos señores que componen cosas muy estupendas y hay un compositor que era Spla, que tal, que te va a gustar, porque tiene una... En fin, me lo estoy inventando, pero ese es el... Porque los que tienes ahí, ellos ya deciden que ellos prefieren ir a pasar ahí a la tarde que no irse a darle golpes a un balón, no lo que se les ocurra. O sea, que a mí me parece fantástico. De las bandas. En torno a esto de las bandas y del patrimonio, entro así a saco, aprovechando esto, voy a hacer un poco de publicidad, aprovechando el tema del patrimonio, mañana por la tarde en la sede de la UA y de Ramón y Cajal se va a presentar una biografía sobre Rafael Rodríguez Albert, patrimonio alicantino también, 2 veces Premio Nacional de la Música, y otro señor, para estudiar bien estudiado, este señor lo sabe muy bien, que también sufrió el exilio interior y también sufrió la guerra civil, invidente además. No lo digo como un problema, sino que eso también le supuso un problema a la hora de buscarse la vida después de la guerra, ¿no? Digo esto porque se presenta esa biografía ahí y gracias a la Universidad de Alicante y del Ayuntamiento de Alicante, que es lo que hace la publicación, la edición, y hay una obra de banda de Rodríguez Albert que la federación, porque las bandas también es un mundo que se ha estructurado y que se ha modernizado muchísimo. No son esas bandas de los años 40, 50, 60 o 70, 80 que tú has conocido, y yo también que tocar una banda de música de mi pueblo, aunque sea pianista, toca el clarinete también. Y sé lo que era una banda de los años 70 y 80, las bandas ahora están muy bien organizadas, tienen sus escuelas de música, donde forman estudiantes de todo, de guitarra, instrumentos de viento, de cuerda y de piano.
Y están formando un tejido social y están formando, muchas tienen escuelas reconocidas, con lo cual los chavales de los pueblos, esos pueblos que tenían que venir a Alicante antes, Xixona, Gos, Relleu, Torremanzanas, etcétera, a tomar por saco, perdón la expresión, que no podían venir en el tren, como podía ir yo a Murcia o Alicante en tren. Pues estos chavales estudian en sus pueblos, tienen muy buenos profesores. Hay una federación que se preocupa por cuidar todo eso, por estimular la creación, las grabaciones, los certámenes, con todas las cosas que podamos y sabemos qué pasa. A mí me parece es un gran avance, porque se ha regularizado y se ha dado trabajo a mucha gente y la formación de esas capas invisibles que dicen de esos estudiantes y de ese pueblo cada vez es mejor, como los estudiantes de un conservatorio. Lo decía al hilo de que la Federación se ha preocupado por reeditar esa obra de Rodríguez Albert, y eso es recuperación del patrimonio. Bueno, pues ya tenemos una institución que no es pública, pero que cuenta con mucho apoyo público, gracias a ese apoyo público que estábamos diciendo que si se lo gasta bien o mal, bueno, ahí tenemos un ejemplo de dinero bien invertido en eso. Gracias a que la Federación tiene bastante apoyo de la Generalitat Valenciana, en este caso, que son nuestros impuestos, no es el del señor que esté ahora, ni del que venga. Eso es de todos, pero ese dinero se está empleando en eso. Con lo cual sí que hay algo, sí que se hacen cosas, faltan, y hay que reivindicarlo, y también hay que decir, bueno, cuando se hace algo hay que verlo, porque gracias a eso se va a tocar esa música. Yo no sé ahora si Óscar Esplá tiene mucha música de banda, me parece que no. Hay una versión de la noche, hay una versión de la bonita transcripciones, sí, transcripciones, sí, transcripciones, sí. Bueno, claro. En la banda municipal de Madrid. Sí. Yo lo he escuchado en la banda municipal de Madrid. En el curso de una investigación utilizando un máster de nuestro conservatorio, un alumno fue a consultar el archivo de la banda de Madrid, que es un archivo público. La puerta cerrada completamente. No lo puedo creer. Pues no créelo. Porque este mundo es un mundo muy cerrado. Yo tengo mi pastel. Ya. Y es mío. Tengo mi transcripción y para nadie más. Pues hombre, eso es una desgracia. ¿Así quieres digitalizar algo? Claro. ¿Así quieres el acceso democrático a toda la ciudadanía? Eso pasó el año pasado, no, hace 2 años. O sea, que estamos hablando de ahora. Ya. Es que la escuché, alguien me pasó la grabación hace poco y digo, pero qué bien que suena. Quiero decir. Ah, sí, el himno que hizo para la República. Sí fue interpretado por la banda en Madrid y aquí en Alicante. Cuando se declaró himno del canto rural a España. Sí, quería hacer un himno nacional nuevo, sí, para la República, correcto. Bueno, ahora quisiera preguntaros a los tres el futuro. ¿Qué nos depara el futuro del Misteri? ¿Qué nos prepara el futuro de Óscar Esplá y de la música actual? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar? ¿Cómo se puede avanzar o cómo se puede crear realmente la educación, por supuesto, ¿no? Pero sí, eso es cierto. Matices. Bueno, empiezas tú. Yo acabo con una palabra. La festa, por ejemplo, tiene un futuro espléndido y no me voy a equivocar, ¿no? Nada más. Breve, que un poco tarde. Sí, exacto. Óscar Esplá va a tener también un futuro espléndido. Pues lo mismo también. Estamos trabajando en ello, ¿eh? Estamos trabajando en ello. Y cuando se escuche la música de Óscar Esplá, cómo hay que tocarla y cómo hay que interpretarla, estoy hablando de la música sinfónica, estoy hablando de... Pues entonces empezará la gente a darse cuenta del gran compositor que es. Y yo creo que puede llegar a entusiasmar. Así que ese es el futuro que yo le veo, o el que le deseo. Jesús. Pues bueno, yo que venía un poco también a hablar del patrimonio un poco actual o del patrimonio a partir de los años 50 y demás, yo también creo que el futuro es positivo y que se va a interpretar cada vez más. Hay muchísimos compositores que se están recuperando y más que se tienen que recuperar. He puesto el caso de Rodríguez Albert, que en los últimos años se está estimulando mucho, pero hay otros más, ¿no? Y creo que hay una cantera de músicos, es difícil dar nombres porque siempre te dejas otros, ¿no? Pero hay muchos intérpretes que divulgan, intérpretes alicantinos que divulgan nuestro patrimonio y directores de banda y de orquesta que están dirigiendo y componiendo, ¿no? Y siguen haciendo esto. Y no quiero empezar a dar nombres, pero yo lo veo positivo. Y estoy de acuerdo que la base es la formación y es la educación, no solo en las escuelas o los conservatorios, sino a todos los niveles, ¿no? Y que tomemos conciencia.
a través de la educación y a través de estos foros y de la concienciación ciudadana de proteger y divulgar lo nuestro. No hay más, pero creo que el futuro es positivo. Bueno, ¿alguien quiere aportar algún aspecto al debate? Sí. Andrés, espera. Pasarle el micro. Eso. ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los empresarios? Pero, ¿cómo puede participar un empresario? A través de una fundación. Exacto. Ya estamos liando la cosa. Ya estamos liando la cosa. ¿Por qué? Es decir, o tienes unos beneficios como los de Mercadona, que se permiten hacer esas fundaciones, o como los de Zara, que se permite hacer otras fundaciones, pero un empresario que quiere invertir 100.000 euros, ¿tiene que hacer una fundación? ¿O tiene que pagar los 100.000 euros de ayuda y encima pagar Hacienda? La ley de mecenazgo. ¿Por qué no sale? Está pedida, peleada. Y no sale. Y no sale. Y nos prometió también el ministro, nos lo prometió este año, que era vital para él acabarla antes de 2023. Porque, fijaros, si el capital privado pudiera entrar en el coworking, tú lo has dicho, co-founding o como se digan estos también, es decir, hay una sede que empresarios que son 50.000 euros no le duele, 5 millones ya le pica. Hay que ser muy empresario para que puedas donar 5 millones. Tienes que tener un empresón, más una empresa. Pero empresas pequeñas de 5.000, 20.000, 50.000 euros encontraríamos. Y podríamos hacer mucha labor. Yo recuerdo cuando el pater Parreño quería rehabilitar el órgano de San Nicolás, nos decía, dice, es que vale 10 millones de pesetas. Mi padre le dijo, coja a esos que están todos los días dándose en el pecho ahí en primera fila en la iglesia y pídele 500.000 pesetas a cada uno. Yo pongo 500.000, que no voy a misa. Claro, el pater, cuando pasó un tiempo, ¿cuántos ha recogido? Dices, tus 500.000, Pepe. Amigo, es decir, que es que se nos va mucho, hay que hacer, hay que tal, y el problema es que hay que traer a la gente, y hay que atraer a la gente. ¿Por qué el fútbol atrae? Porque la popularidad da tal. Yo admiro y critico al señor de Mercadona porque está ganando mucho dinero y está invirtiendo mucho en Valencia, pero solo en Valencia. Aquí no nos apoyó ninguna gran empresa en lo de Elche, ni en lo de Alicante, ni en la inteligencia artificial, ni en la... Y quedamos muy bien las dos ciudades, muy bien, pero a los gallegos y a los andaluces les aprobó el empresariado suyo de la región, aquí no. Esa es una deuda pendiente. Fíjese usted, si para eso no apoyaron, van a apoyar para una reedición de Spla. ¿Y será que la provincia no tiene economía y tiene el cuarto PIB de toda España, no? Claro. Para otras cosas pero sí no tienen dinero, y tampoco le de mecenazgo. Para otras cosas sí tienen dinero. Pero no se nota. Pero para la cultura no les da... Siento que estemos así como estamos. Prestigio social. Soy optimista porque Óscar Spla está ahí. Y en algún momento saltará. Hay que sacarla. Es que eso es básico, no sabía que era una cosa que estaba a punto de cambiar. Sí, está ahí dando vueltas, pero es que no acaba de romper. Y es que he vivido así toda mi vida, dependiendo de eso. Vas a tocar con una orquesta de solista, pues te hacen comer con los sponsors, con los que dar el dinero. Claro. Y son gente que dice, bueno, pues en vez de dar $20.000 de mis impuestos, pues yo los doy igual, pero yo decido a qué van. Por aquí, exacto. Yo decido a qué van. Y con eso hay gente que da, pero cantidades tremendas. Había una señora que daba todos los años para el Kennedy Center $5 millones. Me ha visto a mí mi maestro, Mrs. $5 million. Yo hay meses que no gané. Todos los años. Guggenheim, Paul Getty, todo eso. Pues eso, pero es una tradición que viene de antes. En España, entonces, claro, Freixenet, la Escuela Superior Reina Sofía, es un centro privado que hizo la señora Paloma Oxí, la señora de Botín, del Santander, y con la ayuda de la Fundación Botín y de otras fundaciones, llámese Freixenet, Corte Inglés, Banesto en su momento, etc., grandes corporaciones, pues ha montado un tinglado empresarial educativo tremendo. Vaya usted mañana al Teatro Real de Madrid o al Liceu de Barcelona y póngase a ver todos los sponsors que están detrás del programa. Son los mismos del Festival de Bayreuth, o sea, desde Rolex hasta las grandes empresas españolas.
Y ahí tiene usted razón cuando ha dicho lo del fútbol. ¿Por qué están ahí? Porque es el Teatro Real, porque es el Liceo. Y eso les da prestigio no solamente económico, sino social. Y algo les debe desgravar, si no tampoco estarían ahí, ¿no? Algo. No lo que nos gustaría, pero bueno, yo toco conciertos que me ha patrocinado ECISA, aquí en Alicante, en su momento. O la Cámara de Comercio, o la Denominación del Turrón, y puedo seguir, ¿eh? Y Bocopa, y la Denominación de Vinos de Alicante, y lo de la alcachofa de mi zona de Almoradí, y puedo seguir. Y han colaborado, o sea que si uno busca, claro que saca dinero. Y empresas de piano que están pagándonos grabaciones a los pianistas. O sea que hay que llorar y pedir, pero hay empresas, claro que hay empresas y gente gastando ese dinero de su bolsillo para ayudarnos a músicos y a ediciones de libros también. También veo logos de empresas privadas en publicaciones de libros y creo que tenemos también que buscarnos esto, no esperar que vengan a dárnoslo, vaya. A modo de cloenda. Bueno, pues... ¿Qué son los no? Ya es la hora nada de deciros que el próximo día, el segundo día de estos debates, que sabéis que es el próximo miércoles, tendremos 3 actuaciones de músicos de viento, la mayoría, ¿no? Sí, cuartetos de saxofón. Cuartetos de saxofón, tenemos el cuarteto de saxofones Oxidit, que tocan obras de Agustín Bertomeu, de Jesús Mula y de Sisto Herrero. Son saxofón soprano José Antonio Pérez, saxofón alto Cristina Roca, saxofón tenor Adrián Carreto, barítono Andrés Gutiérrez, otro soprano Andrea González, otro alto Sara La Rosa, otro tenor Felicia Gómez y barítono Kimberly Cruel. Sí, esos son los dos grupos. Y luego, pues de Sisto Herrero hay tres piezas. Creo que son piezas muy cortitas, pero que van a ser maravillosas. Y bueno, también esta gente muy jovencita también va a colaborar. Las bandas, todos de viento, las bandas, claro, pues ahí tienes un ejemplo. Una performance de 3 compositores de diferentes épocas y estilos y lenguajes en directo. Y que luego también participarán en el diálogo. Qué mejor forma de valorarlo escuchando eso. Muy bien. Muchas gracias. Ahí estaremos. Vale,